Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida. Es un honor para el colegio contar con su participación. Antes de dar inicio, les daré las reglas de la actividad. Favor mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Además, comentarles que al final de la presentación se abrirá un espacio para preguntas o consultas. Estas se realizarán por medio del chat. Entonces, si les van surgiendo dudas, pueden ir colocándolas ahí y al final en este espacio las revisamos. Seguidamente iniciamos con la conferencia Procesos físicos de transformación de la biomasa, densificación a cargo del ingeniero Blas Hill, quien es auditor y gestor energético. Con ustedes el ingeniero Blas Hill. Muy buenas tardes a todos. Un poco empezando una breve introducción a la biomasa. Es una de las energías renovables más, digamos, más antiguas que hay en Costa Rica, incluso bueno, pues anterior a la energía solar, térmica y fotovoltaica, y aunque así es utilizada pues en beneficios, ingenios azucareros, beneficios de café, no está lo suficientemente conocida y valorada. Entonces, el desarrollo de este webinar es poder identificar, saber lo que es biomasa, dónde la podemos encontrar, un poco pues las aplicaciones que tiene, ¿vale? Y luego es decir, pues qué sectores producen residuos, ¿vale? Que se pueden aprovechar pues en sus diferentes aplicaciones, es decir, cuáles son bueno, pues las industrias donde se procede, y luego pues una breve explicación pues del proceso de densificación o de peletización, ¿vale? Acompañaré un poco con unos vídeos pues, de algunos éxitos que hemos tenido en procesos de peletización en diferentes aplicaciones, y lo que también, bueno, un vídeo último pues de una planta ya de tipo industrial, ¿vale? De generación de pellet pues para en fin, ya para destinado a la venta, incluso para consumo propio, pero de gran producción. Lo primero es saber identificar, es decir, la biomasa fundamentalmente tiene que cumplir dos condiciones. Uno de ellos es que debe ser orgánico, ¿vale? Y la segunda es de origen renovable. Entonces, de orgánico, pues es la fracción biodegradable de productos de desecho y residuos procedentes de la industria agrícola, agroalimentaria, silvicultura e industrias relacionadas. Incluso, bueno, pues de la parte orgánica o biodegradable, mejor dicho, pues de residuos municipales e industriales. Y como renovable, pues entendemos pues, lo que se considera biomasa, un grupo de productos energéticos y materias primas, ¿vale? De tipo renovable que originan a partir de una materia orgánica formada por vida biológica, ¿vale? Entonces, si tenemos estas dos condiciones, ¿vale? Estaremos ya en disposición de hablar de biomasa. Biomasa como fuente energética, es decir, ¿por qué utilizar la biomasa? Es decir, ¿qué es lo que tiene de atractiva o de especial? Es decir, pues es acompañada por energía solar, industria hidroeléctrica, bueno, pues ayuda, digamos, a combatir el cambio climático por la disminución pues de la utilización pues de combustibles de origen del petróleo, ¿vale? Entonces, la disminución de gases de efecto invernadero. Entonces, sobre todo, si lo estamos, si esa biomasa la estamos generando nosotros mismos en nuestra propia empresa, la podemos utilizar, lo que antes era un estorbo o estaba muy poquito utilizada, con bajo rendimiento, la podemos, con la tecnología, la evolución tecnológica actual, bueno, pues podemos aumentar considerablemente el rendimiento, la eficiencia energética y reducir o eliminar los combustibles tradicionales, incluso pues el simple, bueno, aunque la matriz eléctrica de Costa Rica, bueno, pues tiene bajas emisiones de CO2, pero bueno, pues ayudaría a bajar la factura también eléctrica.
Bueno, cada vez más en Costa Rica, un poco por experiencia propia, bueno, pues cada vez se están destinando más superficie pues a pues lo que es a la producción, incluso pues, de cultivos energéticos, digamos, destinados a la producción de pellet para la venta. Incluso pues el aumento de la producción agrícola muchas veces, como ya veremos, origina lo que es desechos que se pueden aprovechar. Entonces, si luego pues si estamos hablando pues una industria agroalimentaria, pues puede ser si tenemos una gran producción o como puede ser pues la industria arrocera, ¿vale? Si tenemos una gran producción de cascarilla de arroz, bueno, pues puede ser una alternativa mucho más interesante bueno, pues colocar una gran superficie de paneles fotovoltaicos, ¿vale? Puede ser uso pues más interesantes. Y luego, pues lógicamente, pues el precio de la energía, el precio del petróleo, de la energía en general, ¿no? Si tenemos residuos, pues ¿por qué no aprovecharlos para generar nuestra propia energía térmica o eléctrica? Ventajas y desventajas. O sea, como ventajas, porque, como hemos hablado, es de origen renovable, en fin, produce bueno, menos cenizas, disminución de gases de efecto invernadero, incluso, bueno, pues si estamos hablando de purines procedentes de industrias maderas, bueno, pues podemos reducir la contaminación que podemos provocar. Entonces, incluso, bueno, pues como es un residuo que generamos nosotros mismos, no está afectado por las variaciones del precio de la energía. Inconveniente, lógicamente, pues como ya veremos a continuación, pues tiene un poder calorífico inferior que al de los combustibles fósiles. Por eso, para poder entregar la misma energía necesitamos una mayor acumulación. En algunos aspectos, pues depende de la humedad, ¿vale? Es un factor que le incide bastante y bueno, pues la densidad de la materia prima. Entonces, por eso, bueno, pues es una de las razones por las que queremos pelletizar, es decir, aumentar la densidad energética del combustible. Y si, en fin, pues no tenemos cuidado con la cantidad de humedad, ¿vale? Bueno, que es un problema que se puede salvar, como ya veremos, puede producir un poco de combustiones incompletas. Pero bueno, es decir, eso es siempre que no haya un buen diseño o un buen estudio de la biomasa, de la materia prima que tenemos. Yo actualmente estamos, digamos, pues, estudiando, en fin, un proyecto que tenemos en marcha, pues de la sobre cascarilla de arroz. Entonces, os voy a poder enseñar un vídeo de cómo lo hacemos. Entonces, lo que estamos estudiando es pues cómo, en fin, pues, cómo se comporta la valorización de ambos, de la cascarilla de arroz y cómo se presenta sin peletizar y peletizada. Estudio pues vamos, de la densidad energética que tienen ambos, que va a ser lógicamente la peletizada mucho mayor. Vale, pues, pues lo que es cenizas, lo que es la densidad que ocupa, el volumen que tenemos que considerar. Entonces siempre es muy conveniente hacer un estudio, ¿vale?, de este tipo de materia prima, para no llevarnos sorpresas durante la instalación, pero bueno, estos inconvenientes pues realmente no son algo que sea insalvable, ¿vale? Aprovechamiento de la biomasa. Pues tenemos en fin, pues, lo que es todo lo que son usos de energía térmica, pues agua caliente sanitaria, ¿vale? Pues bueno, pues lo que en España es habitual que muchas torres de apartamentos, el suministro de calefacción y de agua caliente sanitaria pues esté dado por biomasa. Aquí es diferente, lógicamente, pero bueno, pues siempre pues puede haber grandes demandas de agua caliente sanitaria, pues por ejemplo, procedente de
de un único usuario, como puede ser un hospital, pero bueno, calefacción para procesos industriales, ¿vale? Vapor, agua sobrecalentada, aire caliente para procesos de secado, es decir, podemos generar cualquier fluido, calentar cualquier fluido, ¿vale? Como combustible, lo que queramos, ¿eh? Y luego, pues lo típico, central de generación de electricidad y cogeneración, ¿vale? Es decir, lo único, repito, pues tiene menos densidad, o sea, tiene menos, ocupa más volumen, pero si es un residuo que generamos nosotros mismos, nos puede, como en el caso que os he comentado de la productora arrocera, pues tiene la cascarilla que genera, le sirve para, digamos, para consumo propio y además para vender electricidad. ¿eh? Eh, Usos alternativos, no solamente, no todo es uso energético, desde la simple reducción de volumen de residuos bueno, pues generación de pellet para consumo animal, ¿eh? Y para abono, y para generación de abono orgánico, ¿vale? Entonces, las posibilidades de los residuos que podemos generar pues es amplia y por eso el título, uno de los títulos del presente webinar, tenemos la posibilidad de tener residuos cero. Vale. ¿Dónde podemos encontrar la biomasa? Bueno, pues bueno, lo que lógicamente una de ellas, la más, entonces, pues la biomasa natural, la que se produce en ecosistemas naturales sin la intervención del hombre para potenciarla o modificarla. Pues residuos forestales como vemos en las fotografías. Biomasa, bueno, ya estamos hablando de biomasa residual, ¿vale? Es la que generamos derivada de las actividades humanas, ¿no? Entonces, ventajas con las que tiene este tipo de biomasas, bueno, pues como os he dicho antes, reducimos la contaminación, ¿vale? Pues al evitar trabajar con diésel, búnker, gas LP, ¿vale? Lógicamente reducimos lo que es los residuos que pueden almacenarse y el riesgo de incendios. Entonces, los costes, si estamos generando en el mismo sitio en el que la utilizamos, pues nos ahorramos costes de uso de transporte, evita emisiones de CO2, puede genera puestos de trabajo, lógicamente conlleva un mantenimiento de las instalaciones y contribuye al desarrollo rural. Residuos que nos podemos encontrar, digamos, como pues, de las actividades forestales, pues lo que es el talado por ejemplo, el talado de árboles, pues como no es una actividad principal, sino es una secundaria, pues como lo que es, decir, pues el talado de árboles por algún motivo, pues, en fin, pues estorban, pues lo que es árboles muy grandes que estorban en determinados, pues, por ejemplo, hoteles, no sé, es decir, no es una actividad principal, sino es secundaria. Y es aprovechar ese residuo que generamos y optimizarla. Bueno, aunque no es propiamente dicha, bueno, pues en algunos beneficios de café, bueno, me he encontrado, bueno, pues lo que es leña. Muchas veces aunque tiene, bueno, pues un aspecto negativo en cuanto a imagen corporativa, pero, en fin, se puede aprovechar, pues para peletizarla y aumentar la densidad energética y, por lo tanto, el rendimiento. Y luego, pues todo lo que pues, sea pues, de trabajos, como he dicho, trabajos, producto secundario, pues el trabajo que vemos aquí en esta fotografía, cuñas de corte, que originan, como vemos, pues astillas, serrines, pues todo eso se puede utilizar y optimizar. Luego ya estamos hablando pues, de industrias de primera y segunda transformación, carpinterías, aserraderos, toda la industria del mueble, que puede originar virutas y serrín.
Entonces, no, incluso, bueno, también astillas. O sea, no necesariamente tiene que ser una gran industria, ¿vale? Como puede ser del sector arrocero, pues, o de cafetalero, o de la caña de azúcar, pues, sino que, bueno, pues pueden ser pequeños negocios en la que, bueno, pues este producto, esta materia se puede utilizar para incluso tanto para destinar a la venta, que actualmente sí que se vende pellet, pues por ejemplo, pues para en Costa Rica para barbacoas, ¿vale? Hay barbacoas que funcionan actualmente con este tipo de con pellet, ¿vale? Son apropiadas. E incluso, bueno, para consumo propio, pues generación de agua caliente o agua sanitaria o agua de calefacción, pues por ejemplo para lavado, pues el lavado de sí, gestión de la energía y aprovechar a pequeña escala. Y bueno, pues también pues, otras industrias como pues, producción de corcho, en fin, pues de la industria papelera, pues se originan todo tipo de activos, repito, como actividad secundaria de la actividad principal. Pues restos de cortezas y todo el resto de cortes. Bien. Luego, pues si estamos hablando pues de la industria pues, agrícola, ¿vale? Pues ahí un poco la variedad es bastante grande, ¿no? Y no es una relación completa. Es decir, pues, por ejemplo, las más habituales que nos podemos encontrar en Costa Rica, pues puede ser de la industria arrocera, ¿vale? Pues la cáscara, paja, el café, ¿vale? Pues industria de beneficios de café, la cáscara, la pulpa. Incluso, bueno, pues también tenemos alguna experiencia con los residuos de cafetería, el café molido, que también se pueden peletizar. Luego, pues, por ejemplo, la mandioca o la yuca, ¿vale? Luego, bueno, pues igual industrias que se conocen menos aquí, como maní, cacao, trigo, algodón, es decir, ¿vale? Pues toda industria agrícola pues puede originar, bueno, pues este tipo de residuos que entran dentro de la categoría de biomasa por ser de origen orgánico y renovable. Luego, pues la industria agroalimentaria, ¿vale? Pues como pues la industria azucarera, caña de azúcar, pues con frutas, zumos de frutas y hortalizas, frutos secos, aceites vegetales, la misma industria, digamos, pues de alcohol etílico, pues etnológico, cerveceras, pues tienen pues una variedad de residuos que se pueden aprovechar, pues de la misma, pues bueno, pues la pulpa, bueno, pues tenemos incluso experiencias pues, con pulpa de aceituna, ¿vale? Pues, y luego, bueno, pues, en fin, pues bagafo, cachafas, grasas, cogollos, vainas, residuos orgánicos de tomate, hortalizas, digamos, pues las frutas de pepita, los huesos, residuos vegetales, en fin, la variedad es muy amplia que se puede actualmente, digamos, utilizar y aprovechar. Entonces, un poco pues a lo largo de esto, pues de los últimos 20 años, bueno, pues experiencias de peletización que hemos ido realizando, bueno, pues van muy amplia, pues desde fangos, como ya veremos, bueno, pues desechos de cervecería, fangos industriales, lógicamente secos, pues de algas, de la misma industria, pues del forestal o maderera. Entonces, y hay bastante, digamos, no es un tema nuevo, ¿vale? Hay ya mucha experiencia, lo que es bueno, pues en pruebas con éxito de este tipo
pues de residuos de tipo orgánico y renovable, y es una tecnología que es útil. Bueno, luego, pues por mencionar los residuos ganaderos, ¿vale? Entonces, todo lo que es por las explotaciones ganaderas, estiércoles y purines. Entonces, en fin, es un tipo de biomasa que, bueno, pues aunque quizás se utilice más para generar biogás, pero bueno, es un tipo de biomasa que puede originar una problemática ambiental, como hemos dicho antes, por la contaminación de suelos. Bueno, pues un destino, ¿vale? Pues puede ser lo que es el aprovechamiento como energía. Residuos urbanos, ¿vale? También mencionarla como tipo de biomasa, está extraído de los residuos urbanos, que está relacionado con la fracción orgánica, siempre orgánica, de los residuos sólidos urbanos, aguas residuales, lodos depuradoras debidamente acondicionadas. La que a nosotros nos interesa es compost, es la que podemos también peletizarla. Y luego, bueno, pues otro tipo de tecnologías que se pueden aprovechar, pues biogás, pirólisis, combustión, que es la combustión incompleta de residuos urbanos en falta de oxígeno, gasificación o incineración. La que nosotros nos centramos en la de densificación o peletización, digamos, porque es el tipo de biomasa con un tipo de componente aglomerante, lignina, ¿vale? Pues que es apropiada para poder, digamos, pues peletizarla y utilizarla como combustible, ¿vale? Sólido. A diferencia, bueno, pues otro tipo de biomasa que quizás su aplicación está más dirigida a la formación de biogás. Entonces, no son, digamos, alternativas incompatibles, sino que cada uno tiene su propio sector o industria origen, ¿vale? Luego, pues también todo lo que es de la industria de envases, embalajes y transportes, ¿no? Pues la imagen que veis pues es una trituradora de pallets, ¿vale? Entonces, de hecho, en nuestra central, digamos, pues en España eh, tenemos una de estas trituradoras, ¿vale? Pues que, en fin, pues todos los pallets que, en fin, pues estropeados, en fin, pues se trituran y luego los peletizamos para, en fin, pues como actividad secundaria para generar bueno, pellet para la venta. Entonces, y pues este tipo de equipos pues tiene imanes, tiene pues un accesorio pues para recoger todo lo que es materiales metálicos para que no pasen a la siguiente fase de peletización. Entonces, en fin, el abanico es amplio de lo que podemos aprovechar para peletizar. Luego, pues los cultivos energéticos, ¿vale? Se está dando cada vez más, incluido aquí en Costa Rica, y son destinados es decir, pues son cultivos específicos, es decir, no hay una actividad principal, ¿no? Este es un cultivo específico destinado exclusivamente a la generación de biomasa para peletizarla y luego pues para o bien destinar a la venta o para producción de energía para la venta. Pero tiene una serie bueno, tiene una serie de condiciones. Pues se tiene que elegir un cultivo, una biomasa, pues que tenga una gran productividad, ¿vale? Es decir, pues que pueda originar varias cosechas a lo largo de todo el año. Es decir, tampoco nos sirve pues que de marginar tierras agrícolas están destinadas para consumo humano, es decir, para generar productos agrícolas para consumo humano, ¿no? Entonces, no, debe ser pues tierras, como digo aquí, pues marginales por falta de mercado, ¿vale? Entonces, con el fin de no producir bueno, pues problemas en cuanto a pues disminución de la actividad agrícola en el país. Bueno, pues
tiene la gran ventaja, bueno, pues debe de utilizarse maquinaria agrícola convencional, ¿vale? No, es decir, si ya estamos hablando de máquinas especiales, pues no nos sirve, ¿eh? Tiene que ser maquinaria convencional, que normalmente se utiliza. Tiene que tener un impacto ambiental nulo, ¿vale? Tampoco conviene, es decir, pues si estamos hablando de biomasa, energía renovable, emisiones de CO2 nulas o neutras, es decir, pues, tiene que tener un impacto ambiental nulo. El balance energético pues debe ser positivo, es decir, pues la utilización incluso para consumo propio, para las actividades que estamos haciendo de si necesitamos generación eléctrica o energía térmica, pues debe ser para consumo propio de las actividades del proceso de peletización. También debe ser terrenos recuperables para otros cultivos, ¿vale? En el caso de que deje de ser, no interesa seguir siendo un cultivo energético. Luego, pues el consumo de agua debe ser mínima, ¿vale? En todo caso, pues sostenible. ¿Qué tipo de cultivos energéticos? Uno que se utiliza mucho es el árbol de Paulonia, es un árbol bueno, pues de origen chino y que tiene, en fin, pues se le puede sacar un gran rendimiento, ¿eh? Es el que personalmente más me ha tocado trabajar con él. Luego, pues hay otros, bueno, pues cardos, kinggrass, planta de tabaco o la caña común. Digamos, por experiencia propia, que más me ha servido, que más he podido tocar es el de procedente de la paulana. Pues tiene, como hemos hablado, como condición, pues se le puede sacar bastante rendimiento, incluso pues varias cosechas al cabo del año. Bien, ahora, es decir, una vez que ya hemos determinado qué es la biomasa y dónde la podemos encontrar, ¿vale? Y qué aplicaciones, ¿vale? Entonces pues vamos a hablar del tratamiento, ¿por qué peletizarla? Una palabra, ¿vale? Y qué procesos necesita, pues para poder ser peletizada. Entonces, como razones para peletizar, en el caso de que sea una aplicación energética, ¿vale? Entonces, fundamentalmente es para facilitar la reacción entre combustible y comburente, ¿vale? Combustible es nuestra materia prima, el pellet y o la biomasa y el comburente, oxígeno. Entonces, para ello, es decir, pues, ¿qué conseguimos al peletizar? Homogeneizar la entrada de biomasa a la caldera, de tal manera que se tenga un flujo constante y similar de energía. No es lo mismo cascarilla de arroz, como supongo que la conocéis, cómo se presenta y de su forma peletizada, ¿vale? Entonces aumentamos la densidad energética y conseguimos que el caudal sea constante. Por lo tanto, pues podemos tener un mayor rendimiento, una mayor eficiencia energética. Lógicamente, pues reducir, si estamos hablando, como hemos dicho, de grandes volúmenes, pues que ocupa cómo se presenta la materia prima en su estado natural, es reducir el volumen, y aumentar la densidad energética, ¿vale? Cuanto menor sea el pellet, ¿vale? Mayores, es decir, cuando más comprimido esté, en su estado comprimido, mayor es la superficie para que puedan reaccionar combustible y comburente, disminuyendo la cantidad de inquemados. Disminuye la cantidad de humedad para evitar pérdidas caloríficas empleadas en vaporizar agua, ¿vale? Entonces, esta es fundamentalmente una de las razones en las que, es decir, pues, ya comprobadas, en la que pues, interesa peletizar determinado tipo de biomasa pues, que contiene pues, orgánica, que tiene un componente aglomerante lignina, y en fin, para su destino como pellet, y no como otro tipo de biomasa que pues interesa más quizás biogás. Es decir, en una primera fase, es decir, una vez que, es decir, bueno, pues bien tenemos conviene pues previamente a pasarla por la peletizadora o molino,
bueno, pues conviene decir, pues hacer una reducción de la granulometría de la misma, tanto para poder trasladar, si estamos hablando de un cultivo energético, pues para poderla trasladar desde la superficie del terreno hasta nuestra planta, ¿no? Para que sea más, mucho más manejable. O tanto si estamos hablando pues de una, en fin, entonces estamos hablando de una astilladora. Es, bueno, pues hay diferentes tipologías, pero en fin, nos interesa que sea más, sea transportable y eso es, y podamos optimizar incluso, bueno, pues el transporte. Luego lo que es, en fin, bueno, pues hay trituradoras también de tipo doméstico, es decir, pues para pequeños consumos, como pueden ser, pues lo que es aserraderos o carpinterías, ¿vale? Que no tenemos una gran producción y que es un tipo de consumo para propio, es decir, pues para agua caliente, por ejemplo, agua caliente sanitaria o para un generador de aire caliente para un proceso de secado, ¿eh? Entonces, esto es pues una pequeña, en fin, manual, triturada de tipo doméstico. Es decir, con ello conseguimos que las astillas, es decir, pues poder obtener, en fin, digamos, de leña, poder obtener pues astillas de muy pequeño tamaño. Y luego, bueno, pues ya cuando estamos hablando de en una planta ya de un cierto tamaño, pues nos interesa incluso pues reducir todavía más el tamaño de la astilla, ¿no? Entonces, pues un pequeño pues, un refinador. Con ello ayudamos a que la materia prima sea peletizable. Entonces, es fundamentalmente esta es el primer apartado de un proceso de peletización es la reducción de la granulometría. Luego la humedad, la humedad es un factor muy importante. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un grado alto de humedad, mayor del 15%, ¿vale? De nuestra materia prima? En fin, la ideal pues estaría pues sobre el 12, dependiendo del tipo de materia prima, ¿no? Pero 12%. Pero si tenemos un elevado grado de humedad, pues el pellet, es decir, pues es poco compacto, que se origina, es poco compacto y se desmenuza. Hay una reducción del poder calorífico inferior, ¿vale? Como hemos dicho en la primera parte. Incluso, bueno, pues parte de la energía pues se consume incluso pues vaporizando el agua. Problemas mecánicos de atascamientos por apelmazamiento de combustible, lógicamente. Y luego pues hay determinadas calderas, buprogeneradores que no afectan en fin, pues aceptan hasta un determinado tanto por ciento de humedad. Por ejemplo, yo me he encontrado pues bueno, pues industrias forestales, ¿vale? Pues que aunque mediante procesos naturales pues logran secar la biomasa, pues lo que es el combustible, la materia prima o las astillas, pues incluso puede llegar a tener hasta un 30% de humedad. Si la conseguimos secar y luego peletizar, ¿vale? Pues digamos el rendimiento, el servicio que estamos ofreciendo al cliente aumenta considerablemente, ¿no? Bueno, entonces aquí pues estamos, bueno, como pues, equipos que en este tipo de casos pues conviene tener en un proceso de peletización o digamos, para iniciar un proceso de secado previo a la peletización, pues es un medidor de humedad simplemente, ¿vale? Tienen un rango entre el 4,5 y 67%, lo suficientemente alto como para que sea perfectamente válido. ¿Qué procesos de secado existen? Yo lo que sé decir, bueno, lo que aunque existen métodos de secado tradicionales, yo aquí me he centrado en todos aquellos que son de origen renovable, ¿vale? Entonces, tenemos, obviamente, uno de los más utilizados, el secado natural, ¿vale? Pues tiene sus límites y está muy condicionado por las condiciones ambientales existentes, ¿vale? Y lógicamente, es decir, a veces que poder competir con, es decir, meter un sistema ya forzado como vamos a hablar ahora, pues es difícil, pero es decir, conseguimos una humedad mucho menor, ¿vale?
y bueno, incluso poder aumentar la producción. ¿Qué métodos de origen renovable existen para secar? Energía solar térmica. Además de existir paneles solares térmicos para calentar agua, también existen, y es una tecnología que se utiliza mucho en Alemania, es decir, para calentar aire. ¿Vale? El proceso es similar que al del agua caliente, al del agua, pero lógicamente los paneles son más grandes, de mayor volumen. Entonces poco su dimensionamiento pues es similar al el del agua caliente. Es decir, pues qué demanda tenemos, pues el necesario para el proceso de secado, ¿no? Que irá en función de la humedad que tenemos en la materia prima y la cantidad de materia prima que tenemos. Puede ser mediante, como si fuese un termosifón, ¿vale? Simplemente el aire pasa y va directamente al recinto. Lógicamente ahí no hay ningún consumo eléctrico, ¿vale? Por mover algún ventilador, ¿vale? Pero digamos, los costes en ese sentido serían en inversión algo menos y en costes operativos pues ninguno. Otro sistema que tenemos pues es combinarlo bien pues con sistemas, en fin, pues podemos tener pues no sé, digamos, instalado un número de paneles solares para aire, pues digamos, para determinar un determinado tanto por ciento de las necesidades de secado, ¿no? Entonces se puede acompañar pues con intercambiadores aire-agua, alimentados por una caldera, digamos, o un generador de vapor, pero incluso utilizando el mismo combustible de pellet, de biomasa, por lo que todo sería enteramente de origen renovable. O incluso, bueno, podemos alimentar pues una manejadora, entonces, bueno, ahí habría determinados costes, digamos, de funcionamiento de tipo eléctrico, ¿vale? Pero también es perfectamente utilizable, ¿eh? Y luego, pues podemos acompañarlo pues con pues una red de conductos, digamos, y dirigir el aire allá donde nos sea más favorable. En este caso, es decir, bueno, pues el sistema sería grupo de paneles de aire, de calentamiento de aire, red de conductos, un ventilador, un ventilador para que mueva el aire y un sistema de difusión de ese aire y un sistema de control, ¿vale? Que, digamos, compare las condiciones exteriores e interiores para mandar la orden de impulsión del aire para el proceso de secado, ¿vale? Entonces, con esto, pues los costes operativos serían bajos o muy pequeños o nulos, y es de todo de origen renovable y nos evitamos, digamos, pues invertir en sistemas, digamos, más tradicionales pues, energía eléctrica, por ejemplo, o de secado natural, que aunque es más económico, pero o sea, decir, ningún coste, pero es decir, pues su grado de eficiencia es menor. Vamos a obtener un grado de humedad mayor. Luego, bueno, pues también se puede acompañar pues, con sistemas de suelo radiante. ¿eh? Suelo radiante pues es una red de conductos que van en el suelo, que están, digamos, dentro de, pues, del suelo, por ejemplo, digamos, de cemento, suelo normal, ¿vale? Pues que van pues, separados pues unos 10, 15 centímetros y va formando, como veis en la figura, un anillo. ¿Vale? Y el agua no está elevada, no es elevada, la temperatura no es elevada, pues 35 grados y puede ser de origen solar térmico, ¿vale? Pues 30 a 35 grados, pues perfectamente lo puede originar un panel solar térmico. Digamos que este es el mejor sistema de calefacción de aire, digamos, de calefacción, porque es decir, la distribución de temperaturas es muy uniforme desde el suelo hasta la altura de una persona, ¿no? Entonces, ¿vale? Es un sistema muy también perfectamente viable y se puede acompañar con
el anterior, el de aire, o con sistemas tradicionales, pues eléctrico, o sistemas convencionales pues de gas, por ejemplo. Luego tenemos el secadero de bandas. El secadero de bandas eh, utiliza como combustible biomasa, pellet, ¿vale? Y consta fundamentalmente es de una es una banda perforada, ¿vale? En el que es decir, continua, se va, digamos, moviendo, en el que se deposita lo que es la materia prima, ¿vale? Entonces lo que se hace es calentar aire, ¿vale? Entonces ese aire caliente va circulando pues entre la bandeja perforada y la materia prima y va calentando pues, la materia prima, ¿vale? Entonces, bueno, pues este que veis en la foto pues tiene una producción de 1 tonelada hora, ¿vale? Entonces, sí, también es de origen renovable. Entonces, es decir, todo nuestro proceso puede ser desde que, es decir, pues recibimos la materia prima, la originamos recibimos en nuestra planta la materia prima bien procedente pues del terreno, del proceso de producción, pues se puede utilizar totalmente en energía renovable, ¿vale? Sin ningún tipo de energía convencional. ¿Vale? ¿Qué consecuencias tenemos si tenemos un bajo grado de humedad? ¿Vale? Porque también es posible. Por ejemplo, menos de un 10%. Entonces la máquina machaca el material y no se consigue hacer pellet, ¿eh? Solamente originamos polvo. Luego también por la fricción y una falta de refrigeración, la matriz se sobrecalienta. La matriz, bueno, ya veremos en vídeos y en algunas fotografías, uno de los componentes se sobrecalienta y lo calienta la biomasa, ¿vale? Reduciendo su cantidad de humedad. Entonces deja de producir pellet. ¿Cómo conseguimos evitar esto? Pues ahí es un simple nebulizador de agua en el que, bueno, pues si conocemos nuestra materia prima, pues un tanto pequeño pues de agua nebulizada, pues conseguimos que nuestro pellet, nuestra materia prima, tenga la humedad adecuada para pelletizar, ¿vale? Tiene que estar, es decir, pues cada materia prima es diferente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de madera, pues un 12% es muy adecuada. Si estamos hablando de un 30%, ya no, ¿vale? Y si estamos hablando, pues, por ejemplo, de cascarilla seca, de cascarilla de arroz con un 8%, pues conviene decir, humedecerla un poquito para conseguir esa compactación necesaria y evitar el proceso de fricción y sobrecalentamiento, ¿no? Luego también, es decir, es una otra fase, es el aglutinante. Hay determinadas materias primas, ¿vale? Que para conseguir que el pellet tenga una forma definida y compacta, cuando especialmente no es del todo de naturaleza orgánica, ¿no? O no tiene la cantidad adecuada de litigante, lignina, litigante, pues se añade, por ejemplo, pues un 3 o 5% de almidón de maíz a la mezcla y conseguimos que el pellet, bueno, pues en fin, tenga la forma, salga con la forma y compactación y durabilidad adecuada. Incluso, bueno, pues alarga la vida útil de los componentes de la pelletizadora. Bueno, ya entramos ahora en lo que es una pelletización, ¿vale? Entonces, la fotografía que veis arriba es una pequeña pelletizadora, ¿vale? Pues para tipo doméstico, pero para nuestro caso nos puede servir un poco para explicar el proceso de pelletización. Bueno, uno de los más habituales es el que se realiza mediante una matriz de metal, que es la que veis en la fotografía, que está perforada, ¿vale? Y los dos rodillos de presión, ¿vale? Que es el que tiene forma de pesa de gimnasio. Entonces, una vez que alimentamos, es decir, lo que es la matriz, en primer lugar, ¿vale? Pues tienes del tamaño, está perforada de acuerdo al tipo tenemos que utilizar una matriz adecuada a nuestra materia prima en cuanto
a diámetro y longitud de los agujeros de la matriz. Entonces, en fin, pues si partimos de diferentes tipos de una biomasa que no hemos probado hasta la fecha, pues este tipo de peletizadoras pequeñas pues nos sirve para hacer pruebas, ¿no? Previo a invertir en un equipo mucho más grande, ¿no? Entonces, una vez que la materia prima, alimentamos de materia prima, entonces ya las partículas se someten a presión entre lo que es el rodillo y la matriz. El rodillo va, digamos, girando sobre el eje y la matriz, a su vez, va girando sobre su centro, ¿vale? Entonces, luego, pues ya por presión, ¿vale? La única vía de salida son los orificios de la matriz, ¿vale? Y luego, finalmente, obtener mediante una cuchilla, se corta el pellet y, bueno, siempre para que el pellet conserve su forma, pues no conviene que este pues sea un diámetro inferior, pues si no se rompe, sea inferior a 2,5 centímetros y de una longitud no superior a 10 centímetros, ¿no? Ese sería, digamos, un tamaño, el límite para que nuestro pellet conserve la forma. ¿Vale? Y luego, pues una comparativa, es decir, que al final en la práctica, qué ventajas tiene, por ejemplo, o desventajas tiene la humedad y qué densidad energética tiene, por ejemplo, del pellet de madera con respecto de las astillas, ¿vale? Entonces, como en la primera tabla, vemos pues cómo evoluciona el poder calorífico, un estándar de 18,5 megajulios kilogramo en función de la humedad, ¿vale? Entonces, según recibimos la materia prima, ¿vale? Pues puede tener un tanto por ciento de humedad muy elevado, ¿vale? Entonces ahí vemos cómo desde un 60%, pues el poder calorífico está pues en torno a un 5,94 gigajulios de tonelada, ¿vale? Ya respecto a una materia prima ya seca, ¿vale? O con un tanto por ciento de humedad mucho más pequeño, del 15%, ¿no? Entonces estamos hablando de 15,36 gigajulios tonelada, ¿vale? Entonces la diferencia es abismal. Aparte de que se pueda peletizar, que eso ya hemos hablado antes, y el rendimiento es el grado que tiene de poder calorífico, lo que mejora con la disminución de la humedad. Y luego, pues estamos hablando de densidad energética, ¿vale? Es decir, cuando comprimimos la materia prima, pues astillas, pellet, cascarilla de arroz suelta, en su forma pelletizada, lo que aumentamos es la densidad energética, ¿no? Entonces, el pellet de madera, vemos cómo tiene pues, un poder calorífico de 17,1, ¿vale? Y el de pues, las astillas, por ejemplo, pues el de uno típico, pues el de Haya, pues tiene 15,3. Pero lo que realmente pues es pues, interesante, ¿vale? Pues es primero la diferencia del tanto por ciento de humedad. Desde el 8 nos vamos al 15 por ciento. Y luego, pues lo que es la masa en un metro cúbico aparente. El pellet de madera tiene 650 kilogramos y el de las astillas 295, ¿no? Y luego lo que es la densidad energética. De 3,088 nos vamos a 1,25 de las astillas. Entonces, la peletización pues tiene esta gran, digamos, ventaja. Aprovechamos una materia que nuestra actividad principal origina, o bien procedente de un cultivo energético pues destinado a la venta de electricidad o para la venta directa de pellet. Y luego reducimos lo que es el consumo
digamos, la factura eléctrica o la factura en combustible y mejoramos el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, esta es en fin, pues una de las características que tiene el pellet. Luego, en cuanto a los demás, ¿vale? Pues tipos de materias primas. Tenemos, pues, por ejemplo, pues el de la cáscara de arroz, que estamos hablando pues, de unos 14, 15 megajulios kilogramo, ¿vale? Y si lo comparamos con el, por ejemplo, diésel térmico, búnker o gas LP, y ahí veis un poco la diferencia entre el poder calorífico. Pero, ¿qué es lo que la gran ventaja de la cáscara de arroz, por ejemplo? Pues es que es un combustible que generamos nosotros. ¿Eh? Y no dependemos del aumento del precio de este combustible, de factores externos. Luego, bueno, pues también tenemos el de pues, que el café, pues, que, en fin, pues está en torno a los 18 megajulios kilogramo. El bagazo de la caña de azúcar, bueno, un poco, en fin, pues anda sobre los 10. Y luego, bueno, pues plátano, banano, fibras de palmera de aceite. En fin, si tenemos un cliente, una industria agrícola, agroalimentaria, bueno, pues perfectamente, en fin, pues se le puede utilizar estos residuos que o bien utilizan de forma de forma conveniente con bajo rendimiento o directamente no lo utilizan. ¿Vale? Entonces, es en fin, desde el punto de vista medioambiental y económico, bueno, pues es muy favorable. Bueno, ahora vamos a ver unos casos de éxito de procesos de peletización, ¿vale? En diferentes tipos de biomasa y diferentes tipos de aplicación. Vale, este es el primero de ellos, ¿vale? Es el de pellet, ¿vale? Desde serrín mixto y de pino. ¿Vale? El sonido no nos hace falta. Bueno, ¿ves? Ahí veis acabáis de ver los rodillos y la matriz. Ahí es cómo se presenta ¿vale? La materia prima, ¿vale? En fin, pues en un grado de humedad bastante bajo. Y esta es una prueba que se hizo. Es un pequeño vídeo de 4 minutos máximo. Normalmente, en fin, todo esto se puede, digamos, automatizar, ¿eh? Incluso, bueno, pues desde la entrada del residuo hasta el ensacado, ¿vale? Totalmente automático o semiautomático o manual, como quiera el cliente. Y este tipo de peletizadores pues, puede ser útil pues, para hacer pruebas en universidades o, por ejemplo, pues para en fin, pues, pequeños industrias, aserraderos, en fin, ese tipo de cosas. Y luego, bueno, pues ahí vemos que se origina bastante polvillo. Entonces, todo eso pues está previsto y se puede aspirar todos esos finos que llamamos y volverlos a meter en todo el proceso. Y este tipo de equipos, bueno, pues pueden ser pequeños, pues tanto de eléctricos como de gasolina, o, en fin, o que se puedan conectar, por ejemplo, a toma de fuerza de algún tractor. ¿Ven? Ahí vemos cómo el rodillo gira. Y ahí vemos lo que es ya lo que es la matriz.
Bueno, luego se puede, digamos, acompañar ya equipos mucho más grandes, pues como hemos dicho, pues con sistemas digamos, de ventilación, para que no los equipos no se sobrecalienten, aspiración de finos, humidificación un poquito, ¿vale? Y la gama, bueno, pues va desde, bueno, pues de pequeña producción, desde 30 kilogramos, pues hasta, en fin, pues equipos profesionales de hasta, pues, sin ser muy tamaño gigante, bueno, pues hasta 6 toneladas, que ya es bastante, pues 6 toneladas, eh, 6 toneladas hora. Y luego, pues hay una gama muy amplia, pero normalmente lo que es la madera está muy estudiada, muy comprobada, ¿vale? No así un poco, pues el resto de materias primas, pues de origen agroalimentario o agrícola, ¿no? Pues que requiere o bien de la experiencia de empresas como la que yo represento, o, en fin, pues de experiencia de años de haber peletizado, pues bastante tipos de biomasa. Vale, ahora nos vamos al siguiente, que es el de producción de pellets de cascarilla de arroz. Este es un proyecto, como os he dicho antes, que estoy en marcha, y la pena es que esperaba que me hubiesen podido dar el poder calorífico de la cascarilla suelta y de la cascarilla ya pelletizada, pero bueno, no ha sido posible, ¿no? Pero bueno, aquí vais a poder ver que es perfectamente, es decir, viable. ¿Mm? Lo que es la cascarilla de arroz, bueno, pues tiene, en fin, pues un poco, pues en fin, origina, pues tiene un tipo de residuo que es el sílice, que puede, pues, provocar el desgaste antes de lo normal, ¿no? De, pues, las matrices, ¿vale? Pero no es un inconveniente, digamos, no es un inconveniente. Si estamos hablando, pues, de la empresa en la que estoy trabajando, en que quieren, digamos, que quieren pelletizar hasta 25.000 toneladas hora, sí, 25.000 toneladas de cascarilla anuales de cascarilla de arroz para generar electricidad, pues no es un inconveniente. El combustible es nuestro, lo generamos nosotros de la actividad principal, ¿eh? Y originamos un gran beneficio, de tal forma que la actividad teóricamente secundaria, que es la peletización y producción de electricidad, bueno, pues es bueno, otro negocio de la industria. Ahora ya nos pasamos a producción de pellet para consumo animal. ¿eh? Uno de ellos, pues, es el de el que se origina en cervecerías. También es una prueba que hicimos. Y lógicamente, como os he dicho antes, pues tiene que estar en unas condiciones de secado, unas condiciones de humedad determinadas, ¿vale? Para poder ser pelletizada. Entonces, muchas veces parte del servicio que ofrecemos, pues es eso es, el estudio, la valorización energética y la comprobación del rendimiento de nuestros equipos. El sistema, en este caso, aunque es algo diferente, pues también es muy parecido. Es decir, al final es ejercer una presión sobre la materia prima contra la matriz, y el único hueco por el que pueda salir es el que está dentro de la matriz. ¿Veis? Ahí veis el estado, en fin, el grado de humedad que se aprecia a simple vista. ¿Vale?
Bueno, bueno, pues también pues, pienso para bovinos, ¿vale? Es otro tipo de aplicación. Lógicamente este tipo de equipos, pues, vale, pues se tienen son pequeños, ¿no? Como os he dicho, tienen sus limitaciones y no están pensados para un uso continuado, ¿no? Pues como por ejemplo, como pueden ser las empresas de tipo producción industrial, ¿no? Pues en el que nos han llegado a pedir, pues, un uso, bueno, pues hasta 21 horas de trabajo continuado al día, ¿vale? Entonces, ujú, vale, entonces... vamos al siguiente, los dos últimos. Y esto es para ya para generación de, digamos, abono orgánico. Pues uno de ellos pues, puede ser de fangos industriales. Y generalmente también son pruebas y partimos de en seco. Es decir, pues ya pues digamos del producto pues a una humedad ya entre el pues, 15-12%. Procesos de secado, como os he comentado, pues tenemos el de secado natural. Luego, pues dependiendo del tipo de producto, nos puede interesar mediante energía solar térmica, ¿vale? Pues bien por aire, por calentamiento de aire o por agua, generación de agua caliente, procedente también de la energía solar térmica o la utilización de secaderos de banda o bueno, o simplemente la misma utilización de, bueno, pues algún tipo de manejadoras, sistemas ya convencionales. Lo importante es, bueno, pues tener el producto en un grado de humedad adecuado. Bien, pues en todo este tipo de equipos, bueno, pues metemos lo que se, pues cuando los ofertamos, pues metemos un kit de repuesto de matrices, rodillos para todo un año. Bueno, y este es el de, bueno, pues generación simple de abono orgánico. Voy a parar este. El proceso es similar. Son igual, estamos hablando de productos ya en estado muy seco y una humedad perfecta y óptima para peletizar. Luego, pues como hemos hablado, aparte a estos productos, bueno, dependiendo de, pues, de su naturaleza orgánica, de la presencia de aglutinante, pues lo podemos mezclar es decir, bueno, pues el tipo de aglutinante, por ejemplo, el que he dicho de maíz, pues para eh, digamos, poder peletizar y conserve sea compacto, tenga durabilidad, ¿no? Con de un tanto muy pequeño de, digamos, muy pequeño de aglutinante.
¿vale? Para que, en fin, incluso eso pues puede llegar a aumentar la vida útil de nuestro equipo, pero no siempre se necesita. Siempre repito que depende del producto. Y esto ya es una planta industrial, ¿vale? Pues hasta, en fin, semiprofesional, hasta 500 kilogramos hora, a partir de astillas y el tamaño G50 y una humedad máxima ya del 12%. Entonces aquí vais a poder ver cómo es todo el proceso y una explicación de nuestra compañera. Hola, soy Carmen y estoy aquí para mostraros la nueva planta de peletizado PLT Mio. El proceso se inicia en esta tolva de alimentación, donde a través de su tornillo sin fin el material es transportado a esta cinta acondicionadora, donde añadimos el almidón y la humedad necesaria. Todo el material es transportado a este refinador RC1000, donde 150 cuchillas se encargan de homogeneizar toda la mezcla. A través de un sistema de aspiración, el material es conducido al cargador CRT100, que se va a encargar de alimentar a la peletizadora de forma estable y constante. El cargador CRT100 se encarga de alimentar la peletizadora, que es el corazón de la planta de peletizado. Todas nuestras peletizadoras constan de matriz plana, lo que facilita el mantenimiento y el correcto engrasado de alguno de los elementos. Esta peletizadora concretamente es capaz de producir en torno a 500-700 kilos a la hora y puede mantenerse trabajando 3 turnos los 7 días de la semana. El producto granulado es enviado a través de esta cinta transportadora al enfriador RPL1000, que con un caudal fuerte de aire enfría la producción de golpe y le confiere la durabilidad que necesita para salvaguardar la calidad del producto final. Por último, el material cae al tamiz vibratorio VBR300 para eliminar los finos y obtener finalmente el producto requerido. Bueno, pues esto sería, digamos, un poco pues el webinar de hoy, un poco pues el aprovechamiento que se puede hacer a determinados tipos de biomasa de origen orgánico con presencia de lignina, que pueda favorecer la compactación y adecuación en forma del pellet. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. En el chat no tenemos ninguna consulta, entonces si alguien tiene, puede levantar la manita y encender el micrófono y hacer la consulta. Adelante, don Andrés. Aló, buenas tardes, colegas. Un gusto, Blas. Una preguntita, para muy interesante tu charla con respecto a estos sistemas. Una preguntita, bueno, aquí la mayoría de la basura que nosotros generamos los costarricenses, es recogida a través de las municipalidades. Considero que crees que se podría hacer algún tipo de proceso, digamos que que la basura es recogida por la municipalidad y por consiguiente, bueno, a través de la municipalidad generar biogás y que este biogás que sirva para la flotilla pública y poder pues sacarle algún provecho de lo que es la basura, digamos, tipo orgánica. Y por otro lado, no sé cómo se puede utilizar, digamos, los residuos que una vez se hayan bueno, ocupado para la extracción del biogás. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, gracias. Bueno, pues sí, lógicamente los desechos urbanos requieren de una separación, digamos, de tipos de residuos orgánicos y no orgánicos, y algunos de ellos se pueden destinar pues, también tanto pues, a la generación de biogás como de
de compost, que se puede densificar o peletizar ambas cosas. Y sí, vamos, de hecho creo que ya hay experiencias, pero bueno, es decir, el biogás sí, pues puede perfectamente, es decir, es un tipo de energía renovable, pues de combustible, de biogás, pues biocombustible, pues que puede ser utilizado, digamos, pues en cualquier tipo de aplicación térmica, pues sí, como pueden ser, en este caso, pues una flotilla de vehículos, o incluso para otro tipo de servicios como sí, pues generación de electricidad, vamos, sí, vamos, perfectamente aprovechable en cualquiera de sus formas. Tenemos otra consulta acá en el chat que es de Dexler, que indica lo siguiente: estos productos finales de los pellets de origen orgánico pueden ser utilizados como complemento de alimentos para animales. Sí, de hecho os he enseñado dos ejemplos que son pues el desecho de cervecerías. Hay la empresa alemana de cervezas Damm, ¿vale? De hecho, invirtieron y destinan vamos, parte de los desechos, o vamos, la totalidad de los desechos que originan, pues para alimento para animales, sí. Es decir, cualquier alimento, es decir, se puede, con el fin de que sean más manejables, se puedan sacar, ese tipo de cosas, pues se puede peletizar y, bueno, pues sí, efectivamente, destinar para consumo animal. Ok, la siguiente pregunta es de Margarita. ¿Existe a nivel nacional ya aplicada ese tipo de proceso? ¿Existe alguna restricción a nivel nacional ¿existe alguna restricción a nivel nacional para desarrollar este proceso? Sí, existen, es decir, al menos que yo conozca, hay dos, o sea, mínimo hay dos empresas que producen pellet, pues tanto para industrias como para consumo, es decir, incluso pues para consumo a pequeño consumo, pues por ejemplo, como os he dicho antes, de barbacoas que funcionan con pellet. Sí, es decir, aquí actualmente hay servicios, sí. Y luego, bueno, pues restricciones, pues no hay, porque no es una industria contaminante. Es decir, pues lógicamente, bueno, pues tiene un consumo eléctrico, pero en fin, nada más. Perfecto, le damos la palabra a Cristian Ramírez. Gracias, buenas tardes a todos los participantes. Don Blas, felicitarlo, una muy buena exposición, muy práctica. Y pues yo me encuentro actualmente iniciando el estudio acerca de la utilización de residuos provenientes de manufactura de jugos o zumos, como le dicen ustedes allá. Sí. Y en su experiencia, bueno, dentro de lo que yo he investigado, mucho se puede utilizar en fermentación. Ahora me llama la atención que, bueno, usted tiene mucha experiencia en la parte de pelletización, disculpe. Sí. Y me gustaría saber si esa es una opción, la utilización de estos residuos para una aplicación como la que le mencioné. Sí, es decir, si el residuo que tiene usted es de naturaleza, digamos, orgánica, y, en fin, o se proporciona ya, digamos, en un grado de humedad del 12%, ¿vale? Pues con ayuda de aglutinante, almidón de maíz o sin él, pues se puede peletizar y destinar pues al mejor tipo de aplicación energético, ¿vale? O consumo animal o abono. Sí, es decir, sí, perfectamente. El único es decir, pues si tenemos una amplia experiencia en bastantes tipos de biomasa o materias primas, y la que no tenemos, pues la estudiamos
haciendo pruebas como habéis visto en los 6 primeros vídeos. Muchas gracias. A usted. Bueno, me parecen que ya no tenemos más preguntas, don Blas. Entonces, de parte del CIEMI, le agradecemos por capacitar a nuestros profesionales en este valioso webinar y también agradecerle a todas las personas que se conectaron. Para el CIEMI ha sido un honor contar con su participación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas